En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No me dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Zdravo María, milostivuna Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод Иисуса Христа. Света Мария, Майко Божа, молись за нас грешники, сега и на часа смерти нашей. Amén. Padre Santo, te consagramos el sonido, la vista a una persona, Reina de la Paz. Si van a haber mensajes subliminales, todo queda consagrado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por el corazón de María. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces me decía la Virgen que lloverá hasta que tú quieras. El problema es que hay policía a cada esquina, pero vamos a hacer todo lo posible para que nuestra madre nos pide. Vamos primero, una cosa que estaba pensando sobre un coordinador. El problema que yo tuve en mi propia comunidad ya hacía como 2 o 3 años. Aquí les quiero explicar también por qué la Virgen dijo eso, que lloverá hasta que tú quieras. Imagínense, 90 días estuve con el Padre y ni una sola persona fue a decir gracias. Después, cuando bajé, si se le ya está dando para que hagan llover. ¿Por qué blasfeman e insultan a los cristianos? Si ya se le está dando. 90 días de sol, nadie dijo. Un día de lluvia. Y aquí le voy a explicar por qué tu prédica es tan poderoso. Porque yo llamo a cada uno por su nombre. Ahí está y le describo por su nombre cada uno. Ustedes van a ver después de que alce este video, al día siguiente ni uno van a venir. Y el sol va a salir resplandeciente. Una semana, 90 días. Como decía el Señor, si no rezas, este demonio volverá. Ya hemos vencido al cohetito chino, ni uno ya está en el cielo. Pero ahora nos falta vencer a las fábricas. Pero vamos despacio. Escúchenme bien. No me van a desarmar a mí diciendo es franciscano porque habla con los animales. En el Antiguo Testamento, cuando el Padre dijo a Elías, ve y beberás del pozo del tal lugar y te enviaré un cuervo, que los animales ya existían, hasta incluso fueron creados antes que los hombres, mucho antes que los hombres. Y a mí no me van a desarmar, a sacar con eso que
franciscano y no. Los animales tienen mucho que ver. Por ejemplo, aquí hay un perro que wow, wow, wow. Es más grande que los hombres. Si un niño pasara por ahí, en un trago lo comería. Es- no es para tener en la ciudad, sino hay que para el campo. El animal pide misericordia, tiene mucha hambre. Denle de comer antes, porque el ambiente que deja parece. Había otro perro que, o wahoo se dice, que rugía, pero le pregunté qué le pasaba y me dijo que cuando te vayas va a ser muy difícil la situación aquí. Lo que yo había dicho, Deuteronomio 28:57, la mujer más delicada comerán la leche de su propio pecho y de sus piernas y a sus propios hijos. O sea que van a morir muchas personas de hambre. Ahora mismo se están matando por comida. Voy a terminar primero el primero, que el idioma de Dios es el amor, que los animales tienen mucho que ver. Como me decía el Padre, estaré aquí hasta que tú estás aquí. Cuando llegué salió el sol, era enero, y me dijo la Virgen, el sol sale solo porque tú estás. Wow. El problema con el principal coordinador ya hacía desde hace 3 años que venía haciendo lo mismo. Ya los profetas exclamaban que la comunidad ya no es lo mismo, ya no era como antes, que se ha perdido el amor, el fuego eterno. Entonces, cada vez que yo predicaba hacia la liberación, el exorcismo, él venía y me sacaba el micrófono. Ya hace como 3 años atrás hacía lo mismo. Y así perdía a todos los profetas. Pero en esta vez, cuando me hizo lo mismo, la Virgen me dijo, ve hijo, para que ya me fuera de ahí, ya no soportaba más. Entonces, cuando el coordinador saca el micrófono o quiere apagar la voz del profeta, es porque le falta una experiencia. Por ejemplo, ir a la guerra, como se están matando, ¿no? O ir a la cárcel, como están viviendo, porque lo que él está atajando es algo fuerte, entonces le falta una experiencia fuerte. Ir en el hospital o cuando están fornicando. Pero para que tú me entiendas desde cuándo es así, por qué antes tenía tantos profetas, tantos servidores, abundaban las cosas, se convertían de toda clase de gente. Porque Él permitía al Espíritu Santo ahora. Voy a hablar también sobre la renovación carismática. ¿Cómo fue que apagaron ese fuego? El gobierno agarra tú la Sagrada Escritura. Primero te voy a enseñar lo que Cristo me enseñó. La forma en el que yo predico, ¿en dónde está? Lo que dicen es protestante, es franciscano, es asilero, lo que quieran. Ve Lucas 23:27. Cuando Cristo resucitó, imagínate, después de la resurrección, amén, Señor, de Cristo, con todo su poder, con toda su gloria, 2 discípulos
iban caminando los discípulos de Emaús. Jesús resucitado se le aparece y dice la Escritura, comenzó con Moisés y siguiendo con todos los, o sea que Cristo utilizó mínimo 100 a 120 citas bíblicas. Todo lo que decía, el fuego que salía de su boca era bíblico. No dijo y le habló del cuento o del que decía los santos, no. Todo lo comenzó con Moisés y siguió con todos los profetas. Sus corazones son duros y tercos para entender la palabra de Dios y lo que decía la Sagrada Escritura, que el Mesías tendría que padecer. Cuando se sentó delante de ellos y partió el pan, se les cayó la escama, reconocieron al Señor, es el Mesías, y Él desapareció con su omnipotencia. Ahora también explicar los 3 errores o formas malas de creer en el reino de Jesucristo, en el reino de Dios. Las 3 formas malas son: primero es la forma espectacular, Lucas 17. La segunda forma, que es una equivocación, un error, es el instantáneo, el ahora. Y el tercero es brujamente, lo mágico. Como decía, desde que yo llegué aquí, bueno, voy a terminar para lo que decía Jesucristo. Comenzó con Moisés, siguió con todos los profetas, todo era bíblico, para los que no respetan. De ahí viene la raíz que después los protestantes. Ahora, la renovación carismática. Quiero hacerte una pregunta a ti. ¿Jesús expulsaba a los demonios? Mateo habla claramente, 10. Marcos 9. Los primeros, la palabra discípulo proviene de discípulos, significa los que se dejan enseñar. No utilizo mucho porque el anticristo, Bergoglio, utiliza mucho esta palabra para burlarse de los que aman. Te está diciendo, tú eres un verdadero de Dios cuando te llaman discípulo. Ahora que han profanado. Los primeros apóstoles o discípulos expulsaban a los demonios. El primer mandamiento del discípulo es expulsar a los demonios. Lo que más gente trae es lo que la gente quiere ver, expulsar a los demonios. Porque aquí una cosa tengo que explicar. Cuando el arcángel San Miguel me había dicho, lo echaré todo, ya estoy pronto para ir. Como veía el monseñor, decía que claramente que gastan hasta 100 millones de dólares para ir a comprar un horno para botar, mientras que ahí hay gente preparada para hacer esas cosas. Ahora decía la Virgen, van a golpear a uno grande el 8 de diciembre. Yo no tenía a mi gobierno como cosa grande, para mí son cagadas, es como esto. La basura, el hombre descubrió en 1954
la cateura, la basura municipal, a salir a recoger la basura casa por casa. Ustedes dicen, esto es Europa, pero su cagada está hasta por el cielo. A lo menos límpiense después de estar en el baño para que puedan decir, esto es Europa. Y nadie pueda ni pillar, como decía, la mala forma de creer en Jesucristo. La forma espectacular. Desde que yo llegué aquí, la gente, vamos a hacer un grupo de AKP, qué sé yo, guerrilleros. Pero eso ya pasó, ya vino en tiempo de David. David sometía a todos los pueblos. En tiempo de Salomón, nadie piaba. El que piaba era la última palabra. Pero Cristo vino a cambiar el reino de Dios. Como decía, amén, Señor. Vamos directo con lo que el Señor dice. Voy a terminar con el coordinador. El gobierno, para que tú me entiendas esto, pero tú mismo sé el juez de ti mismo, no de tus hermanos. Anota esta cita bíblica o ve tú mismo a traer una Biblia y lee tú mismo, que nadie te engañe. Mateo capítulo 20, versículo 20 dice claramente, estaba viendo la biografía de desde niña, y todos los que los rodeaban eran washingtonianos, de Washington. No me pregunten por qué no quiere hacerse ni la señal de la Santa Cruz. Dijo el Señor, morirá desgraciadamente. ¿Por qué nosotros los católicos, antes de salir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, vengo y voy? Ahora, para no morir desgraciadamente. Ahora, el Lucas 20 dice claramente, los sacerdotes y maestros de la ley, amén, Señor, enviaban, utiliza y dice la Escritura la palabra espías. Enviaban espías, porque para que tú puedas entender lo que yo estoy diciendo, debes manejar el Salmo 91. La única oración que recibí del cielo por boca de San Miguel es el Salmo 91. Tú que habitas al amparo del Altísimo y vives a la sombra del Omnipotente, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios en quien yo pongo mi confianza. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta que azota a pleno sol. Aunque caigan 1000 hombres a tu lado y 10.000 a tu derecha, tú estarás fuera de peligro, pues tú has dicho, mi amparo es el Señor, y has puesto tu asilo, tu confianza. Caerán 1000 a tu derecha y 10.000 a tu izquierda, y a ti no te alcanzará, dice la Escritura. O como el Salmo 5, Señor, haz que mi conducta sea justa ante los que me espían. Y quiero hablar también un poco sobre el odio. Una persona que yo conocí, que la Virgen me había dicho que si no perdona a su madre, morirá de esta forma. El odio. La palabra odio significa odium, significa diablo. Como dice la Escritura, el diablo entró en el corazón de Judas. Ya es un ropaje el odio. ¿Cuál es el motor, Washington, que produce el odio y a todos los que mueven para que se odien? Es como
espíritu de cuchillito. Te sacan los espíritus de cuchillito, de asalto, de drogas, que vamos a hablar también un poco. Y la Virgen dice claramente, hasta que tú quieras, hasta que tú hables. Estaba viendo la foto de, no sé, no puedo llamarle rey, para decir como en tiempo del rey Nabucodonosor, que mataba a todos los cristianos. Tampoco es presidente para decir como el presidente. Miren a Biden. El Señor me dijo en la casa del Padre, era un verdadero loco. Y en ese momento, cuando vi la noticia que Biden mandó atacar a Rusia, me acordé de lo que el Señor me había dicho, que era un verdadero loco, que todas las predicciones y la profecía de que si votan a los baidistas iríamos directo a la guerra. Ahora me decía la Virgen que ha lanzado un lazo a Trump. Estaba viendo y ahí entendí que el lazo que le estaban haciendo a Trump. Voy a decir lo que ya he dicho en el video anterior. En esos momentos que de dónde me viene todo esto, ya sea del mundo árabe, del mundo del infierno. Piensa en Biden, decía, como decía, dijo el Señor, llevarán una buena parte. Una persona del mundo árabe, y yo no puedo decir mi gobierno porque ellos no ganaron, ellos robaron ese lugar. Miren hasta dónde llega su poder y aquí me mandan a agarrar que estoy. Entonces, llevarán una buena parte. No dijo a dónde, no le pregunté a dónde, Señor, pero de que van a llevar, porque si yo quiero atajar a los del Líbano, le digo, vayan en Washington. De ahí viene su problema con la guerra. Ahora pueden hacer lo que quieran, pero fue lo que dijo el Señor. Ahora el odio. Voy a terminar con el coordinador para pasar directamente a esto. El gobierno pensó, estudió cómo hacer. Le dio una camioneta, le dio una casa, le dio dinero, le dio todo el placer, porque es la cruz lo que salva las almas. Como decía en un lugar, siéntate aquí y te diremos palabras que dirás toda tu vida. No, gracias. O una persona viene y traen a otra y luego se levanta esa persona y dice, ya es igualito que él. Y la nueva orden se esconde y se ríe, ja, 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 ja. Ya dice todo lo que él dice, ya no tiene control de carácter. Porque la visión estaba viendo a una persona y decía, un día una persona utilizó la razón, me dijo muchas cosas, amén. No me dijo, ha sido secuestrado, torturado, asesinado, tienes amenaza de muerte, sino que dijo la razón, tenía razón. No me dijo, descansa un poco, está bien, no. Y yo me había callado, aquí van a entender en esta visión, lo rodeaban los de la nueva orden, está a punto de explotar nuevamente. Como el lavado de cerebro que le hacían, enseguida va a decir,
y hacer lo que le están enseñando. Y yo miraba, ¿y cómo voy, Dios mío, cómo voy a hacerle ver, explicar que son todos del gobierno, su mejor amiga, su mejor amigo, que trabajan todo con el horno, que todas sus palabras y sus obras vienen del horno? Ahora decía, me llamaron un día, esta persona que odiaba tanto, donde ella iba, el infierno descendía, se peleaban todos. Yo fui, llegué, bueno, vamos a hacer un viaje, vamos, prepárate. Vino conmigo. Y antes de llegar a un lugar, yo me levanté, porque un hermano me estaba esperando en su vehículo más adelante, y le dije, me voy a bajar. Y todos los que les rodeaban se asustaban, ¡ah! Le va a dejar. Ahí me di cuenta de que eran el gobierno, los washingtonianos. Pero yo no le estaba abandonando, sino que me fui, agarré el vehículo, paré el ómnibus, la bajé y la llevé. Porque ella sabe todos los chismes, todos los problemas. Un día fui a visitarle y me dijo que yo comía toda la plata del retiro. Y yo me di la vuelta y me iba riendo y decía en mi corazón, gracias a Dios que todos los retiros que yo he hecho eran gratis. Gracias a Dios. Todas las calumnias, todo, ya eran parte de la nueva orden. Después de dejar tu fútbol, de dejar toda tu vida, tu juventud, tus novias, qué sé yo, vienen, no es lugar para, para eso. Como decía la semana pasada cuando fui en el podro, me dijo la Virgen, volverá y traerá muchos demonios detrás de ella. Ya el año pasado, cuando llegué aquí, en el 2019 ya la había una señora que pedía limosna, pero más parecía más que te asalta, si no me das, ese era el sentido. Y traerá muchos demonios, ya había dicho en otro video, que son de la nueva orden, no son mendigos, son espías que vienen arropados, como aquí hemos hablado sobre muchos espías que vienen aquí. Y los que viven aquí, los espías que fueron y son pagados por Washington, ¿no? Y que te ponen, aquí puedo explicar cuando yo dije eh, que el propio San Miguel iba a echar toda la parroquia. Todos los vecinos me pusieron cuchillo, perro, asaltante. Yo lo entendía. Pero cuando Bergoglio bendijo a los putos, decían en su corazón, no te preocupes, nosotros mismos vamos a echar la parroquia. En ese momento tuve una visión, vi que una bazooka pegaba no por delante, sino por detrás y laucau quedó la parroquia. Yo te entiendo ahora cómo tú me odias, porque aún no es el tiempo. Espera, por ejemplo, Bergoglio es satanista, masón. ¿Por qué él el año pasado, en el sínodo de la sinodalidad, no bendijo ahí a los putos? Porque es una persona que estudió, que se le ha dado poder para engañar a la gente. Y espera, por eso yo te digo, créeme ahora que yo soy el único papa, no hay o no. Ya están todos los que van a creer. 2000 años atrás vienen, nacieron para eso. Me ha dicho la Virgen aquí cuando llegué, ya está saliendo el sol. Que ya están todos los que van a creer, que han esperado años y antaños este momento. Pero para que tú me creas siendo obispo, cardenal, sacerdote, va a haber guerra, los cielos se inundarán, habrá una tercera guerra mundial terrible.
¿Quién dice que Medjugorje es el cielo? Todo el mundo dice. Bueno, hay partes que se van a inundar, dicen las profecías, que va a ser terrible la situación. Ahora voy a terminar este. El coordinador va, y cada vez que los profetas van a hacer liberación, exorcismo, él viene y les saca el micrófono, los calla, los insulta, se burla de ellos. Como decía, un día iba a tener un retiro y cuando estaba limpiando tuve una visión, vi una multitud de perros. Le llamé y le dije, tuve una visión, vi una multitud de perros, y me dijo, ja, 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 parece esquinelero. Cuando comenzó el retiro y estaba delante de ellos, había una multitud, todos los hombres a un lado. Y ahí me acordé de la visión que el Señor, van a venir una multitud de perros. Ya me estaba preparando. A ver, el perro que quiere, cómo hacer, qué hacer. Como me decía la Virgen, si le apuntas la cruz, huirá, o quédate parado. ¿Para qué? Porque son espíritus. Un día había un perro y le brillaba los ojos. Estaba totalmente poseído por la rabia. Ahora, amén, Señor. La última serpiente que tuve que matar, hacía el exorcismo. La serpiente tiene espíritu, es el diablo. Y porque entraba y salía, se escondía de mí. Y cuando salió un poco, salió una hormiga. Yo pensé que la serpiente lo iba a comer. La hormiga salió, subió encima de él, pasó. La hormiga significa los trabajadores. Y me dijo la hormiga, pueden llevarme donde quiera después de esto, pero luego van a entender todo. Nosotros le estamos sacando. A ver, díganme, ¿en dónde no hay un trabajador en el mundo? ¿Saben cómo me siento en un lugar cuando predicaba así? Parecía que el cielo iba a caer todo sobre mí en cada palabra. Y ahora estoy nuevamente así. Cada vez que voy a decir, pareciera que el cielo está preparado y porque la Virgen dice, tus palabras abren el cielo. Estaba en un lugar nada de fe. Increíble cómo estar en ese lugar, aunque la Virgen me consolaba, como decía, aquí nadie cree en los mensajes. No pienses en la comida, piensa en cómo embellecer el poder, me decía la Virgen. Belleza. ¿Cómo voy a embellecer? La Virgen me había dicho que la mujer más bella de Medjugorje es la hija de Mir. Y ya los del mundo de la mafia, el gobierno, andan diciendo, ya utashi, vamos a comer de él, vamos a comer de él. En mi país cuando estaba, decían los de Washington, hasta a su mamá le vamos a comer. Yo te digo que puedes ponerle, asarlo en una parrilla y sacarle por parte y comer cuando tengas hambre si quieres. Pero hay un lugar en su corazón. Soledad significa Dios. La persona que quiere estar solo tiene vocación para profeta, para sacerdote o para Dios. Soledad significa Dios, el que quiere estar solo con Dios. El problema es que nosotros no manejamos. Ahora el coordinador, cada vez que yo predico, 3 años atrás. Ahora yo no soporté, tuve que abandonar. Pero yo ya sabía que los que lo rodeaban eran del gobierno. Uno se va a preguntar por qué mi esposa es adúltera, por qué mis hijos se prostituyen todo, por qué pasa esto, aquello. Porque cuando yo llegué después de mi secuestro, le había dicho, vamos conmigo. La Virgen me dijo, te darán un furgón y le vas a dar. Bueno, un miserable demonio dijo, no, luego hay que mantenerle.
Y lo que la Virgen había dicho, le darás ese furgón para que se salven las almas. Debes tú agradecer que aún hayan personas, porque aquí voy a explicar sobre la hipocresía. ¿Qué quiere decir la hipocresía? En el libro de Números, capítulo 12, cuando el Padre, escucha, el Padre mismo te va a explicar qué quiere decir hipocresía. La hermana de Moisés murmuró contra Moisés, diciendo, ¿acaso Dios solamente habla con Moisés? Dios escuchó su murmuración a escondidas, no como yo estoy haciendo aquí en público y dando mi rostro, diciéndote la verdad, para que yo digo, esto es Europa. Primero voy a limpiar, así como el vidrio se limpia, le pones agua, jabón, qué sé yo. Bueno, supongamos, yo soy el presidente. Aquí hay 7 fábricas. Bueno, los 7 fábricas van a tener reunión con el gobierno. A lo menos una fábrica de limpieza, como el que estira el aire. ¿Cómo se llama este? En una sala tú entras, climatizado. Tú quieres que sea frío, bueno, pones frío, titín frío. Tú quieres que absuelva el aire, bueno, absuelve. Tú quieres que sea calor, bueno, calor. Los 7 van a construir a lo menos uno para limpiar la cagada, como hacen en 1956. Descubrieron los hombres, la municipalidad, cómo limpiar la ciudad. Bueno, ahora fábricas que absuelvan anti-COVID. Se acabó el COVID. A lo menos en mi país, en mi ciudad, no hay COVID. Siempre tenemos el sol. Mateo 16 nos habla claramente sobre la lluvia. También en Marcos habla qué color es la lluvia, de dónde viene el viento y cuáles son las lluvias falsas que están haciendo o superficiales y artificiales. Ahora no me dieron el furgón, no se fue conmigo. Y empezó. La Virgen se apareció a uno de la comunidad que estaba en medio de nosotros y le dijo, deben juntarse todos y pedirle perdón. Y él sale nuevamente doble pecado y dice, no, él tiene que retroceder. Y yo me pregunto, tengo que volver en Medjugorje en el 2019 y atajar el tiempo. Y yo no vi nada, no escuché nada, no me dijo nada, no pasó el COVID, no pasó la guerra, no pasó todo lo que escribí. Como me decía, hay unas cartas, ¿cómo tú puedes saber que el gobierno ha hecho y ha puesto a una hermana, a una persona que yo fui quien escribí? ¿Cómo vas a saber? Yo supe que el libro que no era el padre Amor el que escribió, sino que eran los masones. Decía, los católicos vayan a los protestantes. Y dije, este no es el espíritu del padre Amor. Este es el diablo. Por tu corazón. Ahora desde que yo llegué aquí, el Señor te van a engañar con la campana. ¡Bim! Cualquier hora. Luego se esconden, ja, 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 se ríen. Saben qué hora como, qué hora duermo. Cuando tú haces el movimiento, ellos ya están ahí con su odio de espada para traspasarte tu corazón. No te dejan comer, dormir ni vivir. O sea que, ¿me entiendes? No te dejan hacer nada. Allá hay un grupo, voy a grabarle. Son los que ahora salió. Ahora la Virgen decía, se apropian de todo. Que no tocara el agua. Desde que no toco por la mañana, que preparara en un frasco
Antes, cada vez que pisaba la ruta, un vehículo ya me cerraba el camino. Ahora, desde que no toco, nadie me cierra el camino. O sea que Ezequiel 28. Ahora, Saulo, ¿de dónde ha sacado? De los profetas. Jeremías 15. Vayan, o aunque vengan. ¿Y de dónde Saulo sacó esta profecía? Que con un soplo el Señor hará desaparecer a Bergoglio. Del profeta Ezequiel capítulo 28. Y a ti, querubín protector, te hice desaparecer de entre las piedras de fuego. Va a ser lo mismo que ya hizo en el cielo, va a ser lo mismo aquí, en la tierra. Como dice, ve a leer tú mismo. Yo no te estoy engañando. La infalibilidad papal, ¿qué significa? Nadie puede estar en contra de la infalibilidad papal. Pero ¿quién es el verdadero papa? En el 2020, 10.000 romanos enfrente de Roma. Bergoglio, tú eres un pirata, el que asaltó el barco de Benedicto. ¿Quién fue? Sí, para mí, porque la Virgen me dijo que Bergoglio es el anticristo, es el pirata verdadero. ¿Quién es verdaderamente el Santo Padre, el verdadero pontífice, como usted llama? ¿Dónde está? Que yo también necesito escuchar su infalibilidad, que quiere decir la palabra de Dios. Apacienta mi oveja. No quiere decir, como decía, visto su biografía y Washington desde pequeña, y a lo menos yo ya me imagino que desde el único que no peca es Dios, pero el pecado de Pedro, de Pablo, de Juan, falta solamente un predicador, un profeta. Hermana, hija, siéntate ahí. El pecado dice, aunque tus pecados sean colorados, o ni por más que peque, dice el profeta Ezequiel, mira las nubes, ¿qué puede hacerle a las nubes? No le ha hecho nada. Que alguien la prepare en el pecado. ¿Por qué debe latar en contra de Dios? No, ni la cruz quiere hacer. No se puede. Yo no puedo culpar a Dios, como me decía la Virgen, este último atentado. La persona que vino, yo estaba sentado en una esquinita, estaba temblando, porque estaba haciendo vigilia para que saliera el sol. Y vino esta persona y ¡pah!, le dio un golpe a la mesa, como diciendo, están vendiendo a Dios. Gracias a eso no van todas las cárceles, no están robando, no están matando. O sea que no va a ir por ahí las cosas. Tú estás viniendo a matar a Dios en el corazón del cristiano. Imagínense ustedes. No tiene nada que ver. Ahora el coordinador tiene que retroceder. Y yo ahí ya le responde, mira, nuestro problema no es de perdón, sino es doctrinal. Ya le llevé en la doctrina. Porque si tú no aceptas a la reina de la paz como hablaba mal de Mirjana, yo ya no tengo nada que hacer. Bueno, ya me has echado, me has sacado del empleo, entonces me voy. Te dejo en paz en tu comunidad y tú sigue tu camino, el destino. 15. Y uno se da cuenta. ¿Y cómo yo voy a explicarle que los que le rodean son del gobierno? Vamos por el camino, vas a entender todo como los de Maus. Se te abrirán los ojos y dirás,
¿Por qué mi esposa así? ¿No estás viendo que todos los que los rodean vienen del horno? ¿Por qué mis hijos así? Viene un taxista, gratis todo, me dio todo lo que quiso. Pero ¿quién movió? ¿Quién pagó? ¿Quién dio? ¿Quién le envía? No, hija. Ahora voy a explicarte una cosa para que tú entiendas, para seguir en el odio. Porque ya muchos están. Tú te pones enfrente, comienza a predicar. Un ejemplo viene, ve a aquella niña, sí, ese es el hijo del diablo. Y tú razonas, el ande, qué sé yo, el cibernético, está a punto de venir a ahorcarme y llevarme a la cárcel si yo no pago la luz. Y no tiene razón. ¿Para qué le sirve todo su cibernética, hermética y fábrica de electricidad si tú le has sacado a su esposa? Ahora su esposa ya no quiere ni verle, ni oírle, ni estar con él, porque recibió al Espíritu Santo. Le ha sacado el tesoro de los tesoros. ¿Cuántos niños y niñas me han visto aquí? Personas que ahora ya no quieren ni ver a sus padres. Han quedado como para que se cumpla la palabra de Dios. Yo no he venido a traer la paz, sino la espada de doble filo. Yo entiendo la guerra que hay en el mundo árabe y sé quién mueve y sé también cuándo va a terminar y cuál es la raíz que el Padre dice de los problemas. Sabemos. ¿Quieres que yo me anteponga ante la justicia de Dios? No, es mi profecía. Yo mismo he dicho, Polonia va a ser trillado, Medjugorje también, y vamos a ir siguiendo porque es profecía. Limpieza. Si no hacen la casa del Padre, bueno, yo entiendo que tú quieras matarme ahora. Pero cuando Bergoglio, las mujeres puedan hacer misa, confesar, avispas, se va a cumplir lo que el Señor ha dicho a aquellos jóvenes que estaban construyendo. Si nosotros fuéramos, no mataríamos a los profetas. Y ellos mismos se acusan a sí mismos con sus obras, que son hijos de los asesinos. Mientras que ahora Dios envía. Vamos a hablar del famoso baile. Voy a terminar con el coordinador. Porque si él entiende, ya los demonios andan diciendo, el día que entiendan lo que hagan, nunca más van a hacer. Yo nunca más quise hacer un retiro. Porque ¿qué voy a decir? Aquí todos los que están son del gobierno, trabajan con el gobierno. Boca abajo, washingtoniano o catanense, catay. Su último pensamiento va a ser, ahora golpees, como dice la Virgen, a uno grande y China le va a arreglar. China. Chin significa, como dice los del mundo árabe, significa claramente, escuchen, cupo, que lo gratis, que lo cualquiera, que como eran mercantiles, mercaderes, desde que la Virgen dijo, le daré un ultimátum a China, porque se quiere llevar a mi hijo. Hubo un tifón en China y nunca más vi en mi camino a un chino. Antes me cerraban todo el camino donde iban, me envenenaban, me pusieron clavos, me llevaron serpiente aquí, allí, donde iba. Por eso siempre estoy con el palo en la mano, porque donde voy me ponen perros, serpiente, qué sé yo. Y con eso a lo menos espanto. Y como decía, no, doyo ya el año de equipo. No se equipara, no hay justicia. Ellos vienen un ejército contra un inocente. Todo el mundo, como decía en mi corazón, ellos no sueltan. Decía, hoy cuesta con las adoradoras. Si esto de la nueva orden se convierte y son adoradores, ellos 24 horas trabajan. Vienen por manada, vienen de a dos, vienen de a uno y no suelta su maldición.
Vienen a maldecir, a espiar, a informar, a chismosear. Y nosotros los católicos a las 6 de la tarde. Eso funciona y sirve para el tiempo del Padre. Es lasco, un santo. Nadie discute eso. Como decía aquella mujer que se le apareció la Virgen, que todos le pidan perdón. Por su fruto yo sabía que era verdad, que era la Virgen que se le apareció, porque me dieron el corazón hasta matarme. Eso era como un aborto, matar a tu propio hijo en tu vientre. Ahora, ¿qué pasó? Decía claramente, la misa de la tarde se esconden y ponen despacito y lo de la mañana ponen fuerte. Por mí que salgan hasta ahí y pongan parlante a la mañana. Cuando llegué aquí, la Virgen dijo, aquí se debe trabajar a partir de las 6. Porque ya saben que el enemigo, el diablo, no duerme. Y cuando ustedes están en oración, sirve lo que el Padre, 3 horas, pero es poco. Es como pagar. Quiero viajar y solamente tengo esto, tengo esto, tengo esto. ¿Y cuándo vas a llegar? ¿Y por qué no pagas? Yo no digo que cambien o que no, pero den micrófono, den espacio. Bergoglio está en otro mundo, está en su mundo, en lo que le interesa. Ahora ya está esperando su... como decía a Trump, en ese momento piensa en Biden, en los bailistas, porque en el mundo entero no hay nadie que pueda darte frente con el poder que Dios te ha dado, para que sea humilde. Solamente el horno, que se unieron todos, Bergoglio y sus hijos. ¿Por qué se manifiestan los putos? ¿Por qué se manifiestan las lesbianas? Es muy difícil si no escuchas la voz de Dios. Pero como tú sabes escuchar, todo va a ser fácil para ti. Como decía, estaba en un cumpleaños. ¿Y cómo voy a explicarse todo lo que está pasando aquí? Porque yo ya sabía en quién eras. Como dicen aquí, es tonto, jajaja. Amigo, no es tonto. No les quiere golpear nada más. Eso se llama ser bueno. El Padre dice, María, ven aquí. Moisés es el hombre más humilde y sufrido del mundo. Cuando yo hablo a los profetas, les hablo en el sueño. Pero con Moisés lo hago cara a cara. Imagínense la gracia que tenía Moisés. Hablaba cara a cara con Dios. Cuando salió la hermana, le agarró una lepra en sus brazos. Y Moisés intercedió nuevamente. Así como decían, háblanos tú, porque si no moriremos todos. Tranquilo, el Padre le está probando para ver si su argelería y su desorden, como decía, en una ciudad están entre 7. Ya están mucho, dicen. Como había hablado sobre el pequeño tren y los grandes trenes. Los grandes trenes son los primeros. Ahora existen los colectivos, que son los pequeños trenes, pero se cambiaron su rueda, su regla. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer? Estamos entre 7 en la casa. Bueno, un poco de inteligencia. Aquí, en medio de ello, hay una fábrica que mueve 800.000 personas por día. Bueno, reunión. Allá hay un monte. Les daremos una casa y váyanse todo ahí. Le agrandaremos la casa. Hagan una plaza. Fácil. Hay comercio, hay lugares, porque la gente solo va detrás del trabajo. Porque esa es la excusa que utilizan
para el COVID, qué sé yo. Y ya hay mucha gente, que hay que matar a todos. No, un desorden para que tú digas, esto es Europa. Nadie va a dudar que esto es Europa. ¿Sabes por qué? Porque el orden, por ejemplo, el accidente, el asalto, la drogadicción son cosas muy fáciles de solucionar. Pero, ¿para qué les digo como decía el Señor? Si les digo, no me creerán. Y si les pregunto, no me responderán. Entonces, bueno, voy por el camino. Ahora el coordinador mata a todos sus profetas. Ya no es como antes. Vas a hacer liberación. Vino una persona y empezó a pim, pim, pim con un palo a pegarle a todo el mundo. Y solamente a mí, cada vez que me veía, se tranquilizaba. Y cada vez que iban al coordinador, ¿por qué actuó así? ¿Por qué se asustaron todos los servidores? Y él decía la psicología, bergolianismo, porque no tenía la preparación. Miren, hermano, ese vehículo que vine es del gobierno, está todo pagado, estamos en peligros. Ahí ya entra un fusil, ya entran los profesionales, ya es otro tema. Nuestro trabajo es espiritual. Cuando hay un verdadero poseso, vomita, qué sé yo. Voy a darte un ejemplo. En la comunidad mismo, muchos no van a comprender esto. Cuando daba gusto, la gente se reunía entre los servidores. Y yo sé que por el veneno, dijo un coordinador, de ellos como hay boingos, como el podro. En el podro hay un demonio que se llama pestilencia. Desde el 2019 o cada vez que tú, y este demonio solamente va con el ayuno, no va con la oración. Tú pisas el podro, quiero orinar, quiero cagar, es el demonio de la pestilencia, para que tú pierdas la gracia, como decía la Virgen, traerá una legión de demonios detrás de sí. Y yo soy una guía de los turistas. Hermanos, hoy vamos a hacer un sacrificio doble para subir en el Krisevac. Vamos a ayunar. Después de bajar, coman todo lo que quieran. Pero antes, les digo por su bien, para que no quieran ir en el baño, y ofrezcan su sacrificio. No van a morir, no les va a pasar nada. Sencillo, porque hay demonios. Aquí en el Cristo ya está todo limpio, no todo, pero más limpio en ese sentido. Pero en el podro tú llegas y un día, yo he escuchado que tú llegas en una casa y se te infla el estómago. Se llama brujería. Se le ha hecho, ¿cómo se llama? Brujería. Así como se te abre la cabeza, aborto. Ves a la mujer y te da un dolor, un abortijo. O aquí en tu costado se te nubla, se te paraliza, macumba. O cuando te duele de repente toda la espalda, impureza. Son cosas espirituales. Ahora, la renovación carismática nace en 1985 para adelante. Walter Casper, qué sé yo. Pero eso comenzó, Hechos de los Apóstoles. Los primeros cristianos, yo no lo llamaría carismático. Carisma proviene de la palabra del latín que significa por gracia, darse por amor o por gracia. Ellos hablan en lengua. Y Jesús que dijo en Marcos 16:18, hablarán en nuevas lenguas. Aquí les capito, ve tú mismo a leer cuando María
y los discípulos y apóstoles hablaban en lengua. Hechos capítulo 2. Aquí se requiere sabiduría, dice la palabra, o sea que no es para todos. Podemos hablar un poco también sobre el tonto y el sabio. ¿Cómo reconocer a un tonto? Dice, el tonto cuando llega a la casa entra de repente. El sabio cuando llega se queda parado y mira atentamente. El tonto dice, se sienta delante de su casa. Cualquiera lo va a disparar, a asaltar, a blasfemar, o pone ahí sus cosas y delante de su casa hace su parrilla que todo el mundo vea. El sabio dice, allá en el fondo tiene su olla, su arma que no le vas a atropellar. Su nombre es sabio. El tonto ríe a carcajada, como aquí. Ja, 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 ja. Según la Biblia, son todos tontos. Vengan, bestias del campo, vengan a comer. Porque mis pastores son todos ciegos, son todos perros mudos que tartamudean al hablar. Son todos perros perezosos que no se hartan, que les gusta dormir y comer, beber. Vamos, dicen, bebamos vino, que tenemos suficientes provisiones. Mientras que desaparecen los hombres fieles y todos los drogadictos. Por falta del movimiento del párroco, de los padres, hay drogadictos en la ciudad. Ellos tienen poder. Mientras que perecen los inocentes. ¿Quiénes son los inocentes? Los drogadictos. Porque yo he hablado sobre El Salvador en el otro video. Porque la Virgen me dijo, si vieras cómo están matando a los niños en la cárcel, si tú hubieras nacido en lugar de esos que están en las cárceles, si tu madre te hubiera abortado para comenzar, o abandonado en tu niñez, o si tu padre te hubiera negado, tú estarías en el mismo lugar. O sea que nadie tiene derecho a matarte. Si vieras cómo están matando. Y aquí la Virgen se preocupa. Dejen de matar. Ocúpense, como decía, bueno, desde hoy en más, estudio gratis. Desde el principio hasta el último doctorado gratis. Profesión gratis. Se acabó. ¿Quién quiere ser? La droga es el fruto del comunismo. Ahora tuve una visión. Vi que una multitud de jóvenes, niños, venían corriendo. Y yo les ayudaba para que corrieran. Venía detrás de ellos el gobierno. Y uno exclamó, hasta 800 se paga por uno de estos. Yo sé que el gobierno aquí, antes de venir, vi la noticia, y China ya compró todo este país. Hizo puente, fábrica, pusieron un auto con equipo de sonido, porque ellos sabían que yo vivía así, con color y boom, boom, boom. Me van a despreciar por la verdad y me van a abandonar todo. Es profecía, no se preocupen. Ahora, hasta 800, porque si tú vas en el país de China, ¿será que, como dice la Sagrada Escritura en el Evangelio, les enviaba espías que disimulaban? ¿Sabes qué es disimular? Un día tuve un sueño que iba a ser asaltado y la Virgen me dijo, despiértate y defiéndete. Cuando me desperté vi dos jóvenes que ya estaban trabajando por un auto. Me fui a buscar la escopeta y cuando salimos ellos disimulaban. Se nos cayó nuestro teléfono. Sí, se te cayó tu teléfono. La Virgen me salvó. Podía haber pasado cosas peores en ese lugar. Ahora, tú vas en China, están más de 1 millón. Más de 600,000 son pobres, no tienen casa, comida, no piensan, no maquinan, no tienen sabiduría, con amor, con mucho amor.
Y por amor les pido a los italianos, ahora que estoy vivo, no abandonen a los chinos. Ustedes les pusieron el nombre, los mercantiles. Denle cultura. Mira, chino, no hay que matar a tu hermano, a tu prójimo. Debes creer que Dios existe. Nosotros, los italianos, tenemos dinero porque creemos y por eso pensamos, y cuando pensamos actuamos. Denle cultura a los chinos, los árabes, váyanse en 100, en 1000 y eduquen a sus hijos. No abandonen, son sus hijos, necesitan ayuda para tener cultura, educación, para que a lo menos puedan pensar que no hay que matar, porque ¿de dónde sacan dinero? Porque ellos van en otros países del mundo y disimulan que son los más ricos, poderosos, y tú vas en su país y encuentras un grande venta de órganos, ¿cómo se dice cómo se llama? No me viene el nombre. Campo de concentración. Que si yo agarro a Jimin, la hija de Jinping, y le llevo al campo de concentración, hija, explícame, como decía el padre de Alejandra Celeste, ya no es el presidente. Si quieren morir miren cómo nos están baleando con su COVID. Quieren enfermarte, me decía el Señor. Y yo aquí le estoy haciendo ver, como decía, ya los españoles tenían que haber visto mejor si el monstruo o comunista chino de Sánchez ya hubieran sacado, ya hubieran tenido. Él es el que está haciendo llover sobre ustedes carbón de azúcar. Yo iré a la cárcel, bueno, ellos pagaron todo. Jesús pagó mi finanza, pagó mi salvación ya 2000 años atrás. Tú vas y encuentras un campo de concentración, con razón que ellos nunca, porque secuestran ahora fin de año y va a pasar esto en el nombre de Jesús. Un día estaba en el Santísimo y me dijo el Señor, sal pronto. Cuando salí del Santísimo encontré una niña de 14, 15 años que venía corriendo. Como decía en el sueño, hasta 800 pagan por esto. Yo creo que 800.000 euros, qué sé yo, por cada órgano están cobrando aquí. Hay mucho dinero en la venta de órganos. Ahora, justamente estaba hablando de Amén, Señor. Justamente estaba hablando de la operación. Pero tú mismo vas a controlar. ¿Está bien? Bueno. Escribe ahí. Monseñor Jonás Abid. ¿Quién es el Monseñor Jonás Abid? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras antes de fuera asesinado? Yo mismo he visto, después de la votación, el Monseñor Jonás dijo, necesitamos pruebas contundentes. ¿Por qué estoy hablando de él? Porque era muy amigo de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, de los verdaderos. Era un obispo portugués, que sus frutos hablan de por sí. Contundentes, de que Bolsonaro es el ganador. Vean ustedes el video. En esa semana lo envenenan y lo asesinan. Él tenía entrada directa en Roma cuando ya está llegando el Papa. Y le preguntaban, enseguida llegaba. ¿Y cómo él sabía? Porque era un santo, en vida. Hablaba en lengua, enseñaba a la gente. Los primeros misioneros, los primeros discípulos. Como Cristo enseñó a los discípulos de Emaús, hablaba en lengua, sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos. Ahora tú, por eso yo no me preocupo de la gente. Porque tú cualquier cosa que hagas, Dios
multitud de gente que quiere ser liberado, nadie más hace liberación, todo el mundo manicomio, laucau. Y no es la solución el manicomio, la solución es exorcismo. Ahora los chinos disimulan que son ricos y poderosos, pero tú vas en su país, el desorden, la protesta, la naturaleza mismo como Dios, porque la naturaleza es el arma de Dios, dice la Sagrada Escritura. Claramente. Ahora, ¿cómo yo puedo diferenciar que esto es todo mentira? Bueno, vamos en el Evangelio. La lluvia es rojo oscuro, el viento es del sur, y tú vas a ver aquí un viento hay. ¿Y cómo va a llover? Hacia aquí sale el sol celeste azul, y hacia aquí gris oscuro, y cae el rayo. Imagínense cómo estamos aquí. Ahora se les da para llover y vienen a insultar. Tú le sacas el sol y nadie dice nada ni agradece. Y esa es la razón. Bergoglio está esperando el tiempo, el momento para que las mujeres son profecías. Ya Cristo mismo, ¿cuál es la señal de que Bergoglio es el anticristo? La Pachamama. Mateo 24:15, cuando el idólatra instale la abominación. Es como, ¿cómo yo puedo saber si la casa es de los masones? Desierto. Una gente va a saber que está sentado. ¿Cómo yo puedo saber que son de los católicos que son llenos de niños, de carruajes, de perros, de cosas? Son cristianos. Así viven los cristianos, llenos de alegría. Y los masones una cámara y detrás de la cortina te mira y luego ¡pah! Hacen su papá, envía el cuchillito, los policías. Pero a ellos no le vas a ver masonería. La diferencia que hay. Porque no has reconocido, dice Jesucristo. Ahora lo que decía el Señor claramente, quieren hacerte enfermar. Y termino cuando vea este video, por eso yo digo, Medjugorje es la razón del mundo, los verdaderos medjugorrianos, la gente buena. Los que son enviados por el COVID, iba a decir, por el horno, sabemos quién le envía y quién le paga. Ahora estaban buscando gente del pueblo para venir a atropellarme y para encadenarme, qué sé yo, atarme. Y yo estoy loco, manicomio. Dios le está viendo a todos su forma de obrar. Están buscando a quién pagar. No cedan, hermano. Esperen que va a haber tiempos espectaculares que ustedes quieran. Va a haber tiempo mágico después de esto. Porque humanamente, sencillamente, como Dios dijo a la hermana de Moisés, yo le hablo cara a cara, en sueños, en visiones. Ahora, es orgulloso. Y dicen, no respeta. ¿No han oído ustedes lo que hizo David cuando tuvo hambre? Yo en este mismo momento puedo ir a entrar en las casas de los profetas, robar, comer, echar todo. Si ellos saben que soy profeta, deben callar, porque saben por qué está pasando las cosas. Si saben. Un ejemplo les estoy dando. Aquí yo agarro un hierro y me voy, casi les dibujo lo que el Padre quiere, para que no digan, no escuchamos a Dios. Dios no estuvo aquí, ni a través de sus profetas, ni de los videntes, ni la aparición, porque aquí hay apariciones diarias. Y aquí les voy a revelar una cosa que a mí me duele. Desde las 6 se debe trabajar aquí, dijo la Virgen. Desde que yo llegué, la Virgen denunció. Eso es denunciar. Suena la segunda campana, ¡bim! Y aún no se abre ningún negocio. Hace rato ya te llevaron
a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus hijos, a tu perro. Y yo decía en mi corazón mientras caminaba, si yo fuera malo, supongamos que yo fuera de Washington, del horno, o tengo chico como ustedes, yo lo que quiera voy a hacer de ustedes. Pequetereñinos, duermen demasiado, vivan despiertos, orando, encima de que yo fui secuestrado, torturado, asesinado, tengo amenaza de muerte, no puedo salir de la policía, me estoy despertando temprano, estoy haciendo la voluntad. Ustedes que son sanos de pie a cabeza no le deben, no le pasa nada. Mínimo 3:30, yo me acostaba a las 12 antes de tener estos problemas y me despertaba a las 3:30, a las 4 de la mañana. Ahora lo que el gobierno hace, un día una persona les puso en su lugar. Ese duerme mucho, porque cada vez que el horno, ellos saben qué hora tú descansas y vienen y y te calumnian. Está dormido, ahí está durmiendo, pero nunca va a decir lo que esta persona dijo. Mientras que tú y yo estamos pecando, ¿a qué hora ustedes pecan? Ya sea con su esposo. Si me ve alguna mujer, por amor a Dios, antes de estar con tu esposo, antes de tener relaciones sexuales, si vas a tener hijos, haz esta oración. Padre, si me vas a dar un hijo que le gusta al hombre, dame una hija, Padre. Si me vas a dar una hija que le va a gustar, mujer, dame un hijo, Padre. Tú ya lo sabes todo. Solamente esa oración, como lo hizo en el Antiguo Testamento, oraban antes de estar juntos. Sencillo las cosas. Dios no vendrá de forma espectacular, ni de prontamente como instantánea, ni mágicamente. Yo no le saco su omnipotencia, pero aquí a través de su profeta quiere. ¿Cuál es la diferencia entre santuario y catedral? Por ejemplo, la parroquia tiene 6, 7 capillas, tiene documentos, se dedica a eso, está ligado. Pero el santuario es para todo el mundo, no está ligado a nadie, no tiene capilla en su poder, ni tiene bautismo, no. Es para que todo el mundo venga. Le voy a explicar una cosa, bueno, no quiero el Señor, para que ustedes vayan sabiendo ahora. Yo tengo 200 personas en un lugar. Bueno, buscamos lo menos que vayan 170. Cuando comenzó el accidente, pero tú quieres dejarnos sin trabajo, no. Lo que el Señor quiere es que vuelvas al campo, porque se están quedando sin comida. Y antes, ¿por qué había tanta comida? Porque la mayoría, el 60% de los hombres tenían 12 hijos, tenían campo feroz, tenían de todo, la verdadera riqueza. Aquí en la ciudad los ricos comen pollo al espiedo. Y allí en el campo los pobres comen, como decía aquí, conseguí un pollo y me dijo la Virgen, han maldecido a tu pollo. Vinieron los chinos y maldito pollo. Y coman todo lo que se les da, dice. Entra por la boca, baja al vientre y va a la letrina. No tiene nada que ver. El pecado. Ahora, cuando dijeron a David que su hijo Absalón había muerto, David gritaba, mi hijo Absalón, mi hijo Absalón. Nadie lo entendía. Pero cada vez que le decía que ha muerto su hijo, él se acordaba de las palabras de aquel profeta. Amén, Señor. Padre nuestro, dice, por tus pecados de adulterio, la espada no se alejará de tu casa. Escuchen lo que dice, va a terminar esta.
por tu pecado de adulterio. Que el propio David mató a su hijo mayor, no lo culpó a Absalón por lo que había hecho, sino por su adulterio murió su hijo mayor. Como decía, le pregunté al Señor, ¿por qué murió una persona? Y me dijo, porque ha mostrado su cuerpo. ¿Por qué desde que yo llegué aquí el Señor, aquí no te bañes? Porque los que están allí me están grabando, me están espiando, están viendo. Y es mejor hacer lo que el Señor te pide. Allá me voy en el fondo a bañarme y ahí nuevamente los chinos llegan para grabar. Porque la gente no está preparada. Sí, es un hombre. Ahora, solamente tú haz lo que el Padre te pide. Luego lo vas a entender todo. ¿Por qué no quería? ¿Por qué? Lo vas a comprender. Mi hijo Absalón, la rasgadura. Aquí le voy a explicar por qué cuando Cristo exclamó, Elohim, Elohim, Padre, ya todo está consumado. Se rasgó en el medio el templo. ¿Qué quiere decir eso? El Padre mismo dice en el Antiguo Testamento, por boca de su profeta, al hijo de Salomón, que por la fidelidad de David aún siguen hasta hoy día viviendo los israelitas. ¿Por qué ya no terminó el reino de Israel o Jerusalén? ¿Por qué Dios partió? Te daré 10 reinos, dijo a Jeroboam. Porque Salomón ha pecado